¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Vamos encendiendo cámaras, por favor. Muy bien, ¿cómo han estado? Espero que hayan tenido un reparador fin de semana. Vamos a ir encarando la recta final de esta materia de la manera más, ¿qué les voy a decir? Más didáctica posible, en la que cada uno de ustedes pueda ir interiorizándose en todos los detalles que nosotros tenemos que ver en obra fina y acabados. El hablar de obra fina, como les había dicho el día viernes, el día sábado, es más que nada tratar de hacer una competencia, obviamente sana, ¿no?, por la ejecución de proyectos con los arquitectos. Fuerte de muchos de los profesionales en construcción para estética y acabados siempre van a ser los arquitectos los más indicados en cuanto a colores, combinaciones, disposiciones, pero bueno, hasta ahí podrían llegar, ¿no es cierto? Nosotros, si bien ellos han intervenido mucho en una parte nuestra, en el ámbito de nuestra profesión, nosotros hacia ellos también. Y ese es en el tema de la construcción de infraestructura. Muchos de nosotros los ingenieros somos hechos exactamente para hacer hormigones solamente. Sin embargo, existen estos detalles que nosotros tenemos que ir analizando de buena manera, especialmente para la construcción, ¿no es cierto? Entonces, vamos a recapitular un poco qué es lo que se había hecho el pasado sábado. Voy a compartir pantalla y vamos a hacer una retrospectiva de lo que tenemos. Vamos a terminar de admitir a la gente que está. Muy bien. Cuando nosotros habíamos hecho la ejecución y vamos a ir separando cada uno de los estratos, nosotros habíamos hablado, por favor, uno de los chicos o chicas me va a ir indicando rápidamente. Vamos a hacer una retrospectiva de todo lo que hemos hecho al día de hoy. Nosotros hemos hablado de un relleno y compactado. Este relleno y compactado habíamos dispuesto muy claramente de que está ligado a qué elementos. ¿Le dictan? A ver, ¿quién me va a acompañar el día de hoy? Parece que están muy callados. Alejandra González Lara.
vas a ir acompañando, ¿ya? Hemos hablado de un Proctor estándar o modificado bajo la normativa AESTO T99 o T180. ¿Qué recomendación hemos dado, Alejandra, para el tema de soldadura? Perdón, antes de que termine, habíamos dicho de que este será verificado mediante ¿qué, Alejandra? Mediante el cono de arena, ingeniero, después de que sale del laboratorio. Verificar. ¿Y esto estará a qué porcentaje de la prueba Proctor estándar o modificado? Al 95%. Muy bien. Después de eso, Alejandra, nosotros pasamos a la parte de la soldadura. En la parte de soldadura, Alejandra, ¿qué recomendaciones hemos dicho respecto a la ejecución que tiene que tener? Se recomienda que estén verticalmente las piedras y lo más... Hemos hablado del material. El material será piedra manzana de 15 centímetros de diámetro. En lo personal, yo había recomendado que puedan trabajar con bolón, pero eso, en este tema o en este acápite, por fines académicos, vamos a mantener esto. Después de que seleccionamos el material, el colocado viene con la recomendación de... Deben estar verticalmente compactadas hacia el suelo. Entre las piedras no debe haber mucha separación, máximo 2 milímetros, creo que era, ingeniero, o 2, sí. Centímetros. Deben ser ajustados verticalmente y a nivel, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ser un poco de sobre tamaño pasará a ser picado en el relleno compactado, ¿no es cierto? Habíamos hablado de que esta tipología para ejecutarse es la más adecuada. Entonces, después de eso, nosotros habíamos hablado de qué elemento, habíamos hablado del elemento del contrapiso, ¿verdad? ¿Qué habíamos dicho del contrapiso, Alejandra? Se debe nivelar, ingeniero, y entre las esquinas se pone, en vez de fajas, se pone los botones, y en vez de poner las fajas se pone una regla metálica de 2 por 5. ¿La regla? De 2 por 5. ¿A un ancho? De 2 metros. Sí. Luego se va realizando el mortero con una dosificación de 1, 2, 3. Y igual se pasa, ingeniero, con una regla metálica para tener un acabado más fino. Habíamos hablado de que esta regla puede ser metálica o de aluminio. ¿No es cierto que el aluminio nos permite llegar a ser un afinado un poco más agradable? Después de esto, nosotros habíamos visto, Alejandra, de que dependiendo del tipo de piso, nosotros podríamos realizar el afinado ¿con qué? No sabría decirles, ingeniero. ¿Se acuerdan de ese frotacho articulado, no? Que ese es el nombre. Es un frotacho articulado o alisador articulado. Una vez que nosotros hemos definido el tipo de piso,
también nosotros estamos ligados a los espesores, ¿verdad, Alejandra? Si nosotros vamos a trabajar con solamente una regla metálica o de aluminio, estamos buscando una textura que vaya a ser para un piso cerámico. En el caso de que este piso cerámico ya haya sido definido, no necesitamos afinarlo demasiado, porque la superficie de contacto sí nos facilita que sea un poco áspero. En el caso de que sea piso vinil, de que sea alfombra, o en su caso parquet o piso flotante, ya habíamos dicho de que es conveniente realizar un afinado mucho más trabajado. Ese afinado lo conseguimos con el alisador articulado o un frotacho articulado. En función a eso, muchísimas gracias, Alejandra. En función a eso, nosotros hemos empezado a identificar cuáles son los tipos de piso. Y en función a los tipos de piso, desde el nivel de referencia, y eso se acordará bien Ernesto, nosotros habíamos hablado de que el nivel de referencia preferentemente estará a una altura de 1 metro, ¿no es cierto? 1 metro sobre el cual va a realizar el ajuste de todos los elementos con los que vamos a trabajar. Dependiendo del tipo de piso, nosotros vamos a tener el juego en la ejecución del contrapiso, ¿verdad? Habíamos hablado que cuando tengamos la posibilidad de trabajar en piso vinil o piso flotante, nuestro trabajo tiene que llegar a ser mucho más fino. En el caso de la alfombra, y aquí que estaría el intermedio entre parquet y alfombra, nosotros incrementamos, ¿qué? Incrementamos el piso flotante. Este piso flotante, de características muy similares a las del parquet, tiende a requerir, ¿qué cosa? Tiende a requerir un acabado muy fino en cuanto se refiere a la ejecución, tanto a nivel como en estética y acabado. De lo que es este contrapiso, ya al contrapiso terminado, nosotros habíamos dicho de que este elemento no tiene que tener esta dosificación, ¿verdad? Nosotros hemos corregido esta dosificación y la hemos corregido a una dosificación única y no por capas, por lo cual nosotros hemos descartado ese doble procedimiento de mortero de 5-1 y mortero de un hormigón 1-2-4, dejando claro de que este es un procedimiento que no es adecuado para poder ejecutarlo tal como nosotros estamos proyectando, ¿no es cierto? Entonces, eso nosotros lo vamos viendo para poder realizar ya la ejecución de los pisos, revestimiento cerámico, y empezamos a ver ya la parte de acabados, ¿no? La parte importante de acabados. Estos elementos que nosotros tenemos acá, tanto en porcelanato, en mosaico o en mármol, siempre te define el nivel de piso y los espesores de material que estos elementos pueden tener. Generalmente los pisos de mármol están cerca de los 3 centímetros de espesor, los mosaicos de prácticamente hasta 1 pulgada. Y en tema de cerámico nosotros estamos con 1 centímetro. Si van a hacer la medición de un PEI 4 o un PEI 3, dependiendo del formato, nosotros estamos trabajando prácticamente con ese tipo de elementos. Entonces, en la parte de cerámico, ya dentro de lo que ha sido el desarrollo y el análisis de la presentación, habíamos tenido recomendaciones, ¿verdad? ¿Quiénes están? Por favor.
Lacey Zambrana, cuando nosotros habíamos hablado de empezar a hacer el colocado del piso cerámico, se han dado recomendaciones de cuándo y de dónde nosotros vamos a empezar. Eso lo vamos a analizar en unos minutos más. Pero dentro de las recomendaciones para la ejecución de pisos, se había dicho que una vez ejecutado el elemento, ¿quién debe tapar a quién? Primero, por favor, Lacey, dime, en el tema de la altura del revestimiento cerámico, ¿cuál es la altura recomendable para poder ejecutar esta actividad? Lacey. Perdón, ingeniero, no estuve atendiendo, es que sigo en el trabajo. Muy bien. Vamos a hablar con Elías, por favor. Sí, ingeniero. ¿Cuál es la altura recomendable que debe tener la ejecución del revestimiento cerámico? En función a qué está el criterio de definición de la altura del cerámico. De altura del cerámico. Va a estar en función de en qué ambiente estamos. Si estamos en un área húmeda, el cerámico llega casi hasta el techo, o por lo menos hasta el nivel de la puerta, del dintel de la puerta. Muy bien. Una vez que nosotros colocamos el revestimiento, ¿dónde deben realizarse los cortes? ¿Llevar el corte del formato del cerámico hacia arriba o hacia abajo, Elías? Hacia abajo. El corte se hace hacia abajo. Entonces, eso quiere decir que nosotros estamos llevando desde una línea de referencia el corte hacia la parte de abajo. Respecto al encuentro del piso y revestimiento, ¿qué es lo que tendríamos que nosotros poner? Que el revestimiento se sobrepone al piso. Muy bien. El revestimiento debe sobreponerse al piso. Nuestra una de las recomendaciones de ejecución de este elemento. Entonces, perdón, ahora sí. Esas son las recomendaciones principales que habíamos visto en cuanto a la ejecución y a la definición de este tipo de elementos. Permítame un segundo, por favor. Aló. Mil disculpas. Vamos a silenciar el celular y le vamos a dar la totalidad de la concentración a esta clase. Dentro de la ejecución de ambas de estas actividades, se ha visto que existen recomendaciones que vamos a ir ajustando en el dossier que se va disponiendo. Dentro de lo que es este dossier, creo que la parte de cerámico revestimiento, si no me falla la memoria, es el único que es el más detallado, pero nosotros vamos a ir complementando. Dentro de la ejecución de estos ambientes, nosotros habíamos visto de que una vez realizado un ambiente, vamos a disminuir el grosor, una vez dispuesto al ambiente, ¿cuál es la primera actividad, Lacey? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Perdón, Elías. Habíamos visto que la primera actividad que nosotros tenemos que realizar es la de sacar un nivel, ¿verdad? Ese nivel de referencia, y eso lo vamos a marcar como una primera actividad, deberá disponer los niveles que nosotros vamos a darle primeramente al piso, porque al ejecutar el piso nosotros vamos a ir viendo
si es que acaso debemos disponer una pendiente adicional por áreas húmedas. Esta pendiente puede llegar a estar, generalmente va hacia el lado de los sifones, en el que nosotros tengamos, ¿no?, una salida del efluente sanitario. En el caso contrario, que no se dispongan, generalmente va a una de las esquinas. Pero el ajuste de pendiente estará en función al sistema sanitario que nosotros vamos a disponer. Entonces, una vez que nosotros hayamos realizado la verificación del nivel como primera actividad, y lo vamos a ir anotando con un pequeño recetario. Este nivel de referencia nos va a permitir que nosotros empecemos a hacer el ajuste a lo que es el colocado del piso cerámico. ¿Cuál es la manera adecuada de colocar el piso cerámico? Como primera verificación después del nivel de referencia, tendremos que identificar que el contrapiso esté con una superficie. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Rugosa. ¿Perdón? Superficie rugosa. Para el cerámico, sí, es conveniente que sea rugosa, pero eso es independiente. Viene de que la superficie limpia y la superficie debe estar. ¿Qué más? Debe estar húmeda. ¿Ya? Ya. Una vez que se tenga eso, nosotros vamos a realizar ya el preparado. Habíamos hablado del preparado del material. ¿De qué material es este? El que nosotros estuviéramos disponiendo. Por una parte, el cemento cola. Y al final nadie me dijo cuál iba a ser la dosificación adecuada. Y el otro que es el cerámico. Y este cerámico debe ser humedecido. ¿Por qué tiene que ser humedecido el cerámico, Ernesto? Y ese material cerámico no sería más bien mortero de cemento. Ahora que subió mi volumen, sí te voy a escuchar mejor. ¿Por qué sería? Más bien tengo la duda de que ese cerámico refiere al mortero de cemento o es otro material adhesivo. Me has confundido con tu pregunta. Entonces, ¿ya? Todavía no estamos hablando de revestimiento, por favor. Porque aquí quiero hacer una puntualización. ¿Ya? Estamos hablando solamente en este momento de pisos. ¿Por qué? Porque el piso que tú ya tienes para ejecutar, ya estás con un contrapiso bien ejecutado y un nivel de referencia verificado de acuerdo al tipo de piso que vas a tener. El primer punto para realizar esto es solamente el tener un nivel de referencia para el ajuste de ¿qué? El ajuste de pendientes, ¿verdad? Ese es el principal punto de este control. Entonces, por eso yo les digo, si vamos avanzando es casi el mismo sistema, el mismo procedimiento que es recurrente para cada una de las actividades. ¿Se acuerdan cuando hablamos del muro de ladrillo? Ya habíamos hablado de que los ladrillos deben ser humedecidos, ¿no es cierto? ¿Para qué se tenían que humedecer los ladrillos? Para que puedan mejorar la adherencia con el mortero de hormigón, ¿no es cierto? Con el mortero
que te va a servir para unir cada una de las piezas. En este caso, si bien estamos teniendo una superficie limpia y húmeda para hacer el colocado de contrapisos, para hacer el colocado de pisos de cerámica, yo les pregunto, ¿para qué se tendría que mejorar entonces el cerámico? ¿Para qué creen ustedes que deberían mojarse el cerámico? ¿Cuál es la ganancia? Quiero entender de que el cerámico está mal escrito y se refiere a mortero. No, o sea, cerámico es la cerámica que ponemos en el piso, se humedece previamente. Esto. Exactamente, muy bien, Elías. ¿Cuál es el motivo? Para que no absorbe el agua y para que tenga mejor adherencia. Exactamente. Gracias por la corrección. Inge, buenas tardes. David, ¿cómo estás? Buenas. Espero que se encuentre mejor de salud, Inge. Y quería muchas gracias. hacer una preguntita. Tenía entendido que cuando se usa cemento cola ya no era necesario humedecer la cerámica, pero sí cuando se usaba un mortero. ¿Eso es real, Inge? Ya. Primero que nada, vamos a diferenciar el uso del cemento cola. Me parece una pregunta interesante, David. El uso de cemento cola y el uso de mortero de cemento. Ya. Vamos a ir a una imagen de apoyo que era el de la adscripción. No, el botellón está aquí. Cuando nosotros empezamos a hacer la disposición de cualquiera de estos tipos, ya, vamos a hacer cualquiera de estos tipos de cerámico, aquí sí es necesario utilizar un mortero. Perdón, me estoy pasando. Aquí es importante usar el mortero. Cuando la superficie donde tú tienes que realizar ya un material que sea mayor a 1,5 centímetros, aquí vamos a poner mayor a 1.5 centímetros, debes realizar la colocación previa de un mortero de cemento. Este mortero de cemento solamente aplica a estos materiales. Nada más. En el caso en el que nosotros nos encontramos, porque es una puntualización muy interesante. Acá, para el cerámico sobre superficie de contrapiso acabado, lo que nosotros tenemos es directamente un cemento cola. Este cemento cola ya es suficiente para realizar para tener y disponer la adherencia de todo lo que son estos materiales. Perdón. Gracias. Entonces, esas diferencias que nosotros vamos a encontrar en este rango y diferenciar a los que son de áreas exteriores para este tipo de materiales, sí es recomendable hacer la aplicación de un mortero. Caso contrario, directamente nosotros estamos trabajando con el cemento cola. Y ahorita voy a preparar algunas diapositivas para que podamos tener un poco más de detalle en este tema de la aplicación del cemento cola y del cerámico. Cuando nosotros tenemos ya
el material, y nuevamente no estoy hablando de mortero, estoy hablando de la cerámica, ya. Si quieren, por temas de claridad, se los voy a poner aquí, de la pieza cerámica. Esta es recomendable que sea humedecida. Lo que decía Elías, nosotros tenemos mayor facilidad de adherencia para la colocación de este tipo de cerámicos. Entonces, una vez que nosotros hemos humedecido el material, ahorita solamente estoy hablando y permítanme puntualizar a piso cerámico. Estos elementos, nosotros lo vamos a ir colocando mediante una hilera de replanteo. Vale decir que después de haber realizado la nivelación de todos estos elementos, vamos a tomar como una hilera principal y una hilera transversal sobre la cual tú vas a ir escogiendo y vas a ir ejecutando cada uno de los elementos de la distribución que uno vaya a afectar. Este tipo de distribución, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, vamos a poner unos cuantos ejemplos en unos minutos para ver la disposición que éste tiene. En el caso de que tengamos nosotros un ajuste por pendiente, ese ajuste por pendiente tendrá que darse en relación no mayor a un 0,5% hacia la ubicación de la rejilla de piso o de la cámara de registro. Una vez que se dispone de esta ejecución, o por lo menos en la distribución de cada una de las caras, nosotros debemos utilizar separadores cerámicos. Hace muchos años, los maestros albañiles decían que tenían que comprarse clavitos de 1/4. Estos separadores cerámicos son prácticamente los que a nosotros ya nos han modernizado para no tener que usar clavitos. Estos separadores pueden venir en cruceta y nivelador de cuña. Y hay unos que he conocido recién que son unos niveladores de tornillo bastante buenos, pero vamos a ir explicando cada uno de estos. Estos separadores de cerámico ya están en función a la disposición y acabado en el que se vaya a tener. Estas crucetas nosotros ya lo vamos disponiendo en función al tipo de separador que nosotros vamos a considerar en la estética del acabado. En la estética del acabado, dependiendo del tipo de piso, ya habíamos hablado de que existen pisos porcelánicos, hay pisos de cerámica normal, hay incluso pisos, bueno, hay un intermedio en el que es tipo... se me he bloqueado en eso, pero está en el formato de un piso porcelánico, pero a nivel de cerámica. Tiene un nombre específico en formato 60x60, pero que no es un piso de porcelanato, es un cerámico de 60x60 que tiene un nombre especial. Dependiendo del tipo de formato, ya la estética nos va a permitir jugar con la separación que debe tener cada una de las piezas. Estas separaciones, si ustedes van a poder dar un análisis en formatos grandes, y eso así lo quiero poner,
se recomienda separadores pequeños. ¿Para qué se utilizan estos separadores y niveladores? Especialmente cuando tienes separadores pequeños, para que te vaya generando una mejor apariencia y te resalte el formato grande del cerámico porcelanato que uno vaya a ejecutar. Entonces, una vez que esto se disponga en formatos pequeños, es casi a la inversa. En formato pequeño sí se recomienda que el mismo tenga separadores medianos a grandes. ¿Cuáles son los comúnmente usados en el ámbito de las crucetas y separadores? Tenemos desde 0.3 milímetros hasta 1.9 milímetros. La aplicación de este trabajo, de este tipo de piso, de las diferentes tipologías que nosotros vamos encontrando, va a estar en función a hacer un preparado previo del cemento cola en una dosificación 1:1 para que el mismo pueda ser colocado sobre dos superficies de contacto. El colocado del cemento cola debe ser aplicado sobre una superficie limpia y húmeda o sobre el contrapiso debe ser colocado sobre el contrapiso y en el reverso de la cerámica. Una vez colocada esta pieza, ya para ir colocándolo en el eje longitudinal y transversal, debe ser presionado con un martillo de goma. Y regulado con los niveladores de junta o juntas de nivelación. Entonces, hasta aquí nosotros vamos haciendo la disposición acá. Nosotros vamos haciendo esta disposición. La disposición en la que tenemos que realizar primero el vertido del cemento cola sobre la superficie de contacto, que en nuestro caso será el contrapiso, una aplicación en la parte posterior del cerámico, y debe realizarse el esparcido del material con una peineta. Esto sí, por favor, me olvidé de escribirlo ahí en el otro componente, es una plancha tipo peineta. Esta plancha tipo peineta te ayuda a que puedas ejecutar y pueda llegar a tener una mejor adherencia este tipo de aplicaciones. Esta peineta que nosotros la estamos viendo acá te deja en la superficie de aplicación una superficie bastante ondulada, donde engranará adecuadamente. ¿Con qué? Con el
peinado que nosotros vamos a disponer en la parte opuesta, en el reverso del cerámico. Entonces, sobre esto, y es lo que nosotros estábamos hablando hace rato, deberá realizarse la aplicación de la cerámica sobre la superficie. Entre juntas existen dos tipos de elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Estos son los niveladores y separadores de cuña. Este primer elemento que lo vemos en un color un poco más claro, ese es el separador que ha reemplazado a los famosos clavitos de 1/4, de media, y todo lo que nosotros disponíamos para poder hacer ese trabajo. Estos son los separadores que estamos marcando, tal cual dispone este pequeño recetario, desde 0.3 milímetros hasta 1.9 milímetros. Entonces, ya estos separadores pueden venir en el ámbito de que los coloquemos en las caras de aplicación del cerámico, o en su defecto dispongamos otro tipo de separadores. Estos separadores pueden disponerse en la forma de crucetas, que son los primeros que han reemplazado hace más de 20 años a los clavitos. Esta cuña que nosotros estamos viendo acá, esta es una cuña de presión. Esta cuña permite que se realice la nivelación entre una pieza y otra pieza de cerámico. Entonces, entre la pieza 1 y la pieza 2, nosotros, ¿qué es lo que vamos a disponer? Que el separador tiene un espacio por donde va a ajustarse la cuña, y a medida que los vayan colocando, este tipo de cuñas van a permitir la nivelación de estos dos elementos. Mientras más grande el formato del cerámico o porcelanato, mayor la cantidad de estos niveladores, que son los niveladores de cuña. Entonces, estos niveladores de cuña te permiten dar un acabado muchísimo más agradable y no tener esos pequeños bombeados en cuanto se refiere a revestimientos en formato grande. La correcta aplicación de estos separadores y niveladores, nuevamente vamos observando de que la parte blanca que tenemos nosotros aquí es el separador, el que dispondrá cualquier ancho que ustedes estén deseando considerar en la ejecución de su piso cerámico. Nuevamente, piso cerámico, porcelanato que vayan a ejecutar. Adicionalmente a eso, dependiendo los formatos o tipos de piso que ustedes vayan a querer ejecutar, en esta diapositiva podemos ver los diferentes tipos de cruceta que nosotros tenemos pendientes en la ejecución de cerámica. Podemos ver que los mismos en temas de crucetas, que la cruceta es muy diferente a los separadores de cuña, que es lo que estábamos viendo anteriormente, vienen desde una exquisitez en la parte de encuentro de cerámica, sobre la cual se va a llegar a disponer, de acuerdo al gusto o a la estética, diferentes tipos de separadores. Entonces, ¿cuál es la manera de poder realizar el trabajo con estos tipos de separadores? Estos separadores, tal como lo estamos viendo, a nivel de crucetas sirven del encuentro de 4 cerámicas sobre la cual se está dando ¿qué? Se está dando, primero, una verificación de la ortogonalidad, y segundo, se está dando el espaciamiento adecuado.
Este espaciamiento adecuado es el que ustedes van a elegir de acuerdo al diseño del acabado que pretendan entregar en su proyecto. Entonces, hasta acá, nosotros hemos hecho una retrospectiva de la manera en la que nosotros vamos colocando estos trabajos, y quisiera, no entiendo por qué no me abrió el archivo. Había separado unas imágenes adicionales, pero eran unas imágenes que es tal cual. Aquí podemos identificar todos los elementos que nosotros estamos deseando ejecutar. Tenemos esta plancha dentada que sirve para esparcir la mezcla de cemento cola, y una vez colocado no se necesita realizar una presión hacia abajo con las dos manos, sino se necesita realizar un pequeño golpeteo a lo largo de toda la superficie del cerámico. ¿Para qué? Para que éste pueda entrar hasta la nivelación adecuada en la que nosotros vamos a dejar niveladas las piezas de una primera hilera y de una segunda hilera. Además de ello, ya podemos ir verificando que los separadores estarán en función de un sistema de control que es mucho más seguro en el ámbito de los separadores utilizados. Entonces, nosotros consiguió una imagen adicional más. Vamos a hacer la disposición de cada una de las piezas cerámicas mediante un equipo de corte. Sí, adelante. Y que ahora también ya hay vibradoras para colocar la cerámica. Vibradoras con ventosa. Sí, sí. ¿No es cierto? Yo creo que es algo que tenemos que conocerlo y probarlo. No he trabajado todavía con eso. Pero sí, he visto, ¿no? He visto que son herramientas muy prácticas que nos van cada vez facilitando y modernizando más, ¿no es cierto, David? Pero bueno, sigamos avanzando con lo que he preparado un poquito de lo que es este acápite. Cada uno de los materiales va a ser ajustada de acuerdo a la disposición de ambientes con una cortadora de cerámica. La cortadora de cerámica tiene una punta diamantada, la cual irá marcando a medida que tú vayas delineando la superficie de corte para que puedas hacer el colocado de cada una de estas piezas según los pasos que estamos detallando nosotros en este momento. Entonces, una vez que nosotros hemos ido realizando ya la parte del piso cerámico, nosotros entramos a la ejecución de revestimiento cerámico. Y en la ejecución de revestimiento cerámico, vamos a volver acá. En la ejecución del revestimiento cerámico, nosotros habíamos hablado de diferentes criterios de colocación. Estos criterios de colocación están referidos a qué. Hace rato uno de sus compañeros hablaba de algo que es bastante importante. Yo voy a sacar el puntero y vamos a empezar a rayar un poco todo lo que nosotros estamos hablando ahora. Nosotros habíamos hablado primero de la colocación de un mortero, ¿verdad? Este mortero es prácticamente
un revoque grueso, como habíamos hablado. ¿No es cierto? ¿Cuáles son las dosificaciones para la ejecución de un revoque grueso, Ernesto? Por favor, denme un par de minutitos, debo contestar una llamada. Me tocó atender una llamada de trabajo. A ver, vamos a retroceder un poquito esto, ¿ya? Cuando nosotros teníamos la ejecución de piso, ¿sobre qué lo hemos hecho? Sobre un contrapiso, ¿verdad? Entonces, ese contrapiso, y este es el punto de discordia de prácticamente todos los albañiles y todos los constructores a la hora de considerar el revoque grueso para el revestimiento cerámico. Este trabajo ya que se va realizando siempre tiene que estar ejecutado sobre una superficie ya trabajada de hormigón con un mortero en dosificación 1:4, tal cual están las recomendaciones del dossier. Pero esto viene o no viene dentro de lo que es la ejecución de un revestimiento cerámico. Esta actividad siempre ha representado un gran inconveniente en cuanto se refiere a la mano de obra, al costo de mano de obra. Un costo de mano de obra, como en su momento habíamos hablado, está aproximadamente ya definido para pisos, un costo de 25 bolivianos el metro cuadrado. Para revestimiento está cerca de 45 bolivianos el metro cuadrado. Y la ejecución de estos dos ambientes o de estos dos tipos de trabajo viene por la ejecución de lo que estamos viendo en este momento nosotros. Este tipo de revoques que a lo que nosotros hemos avanzado tiene la denominación del revoque grueso. Este revoque grueso ya contempla dos actividades, ¿no es cierto? La primera, que es el castigado, y la segunda, que es el revoque con mortero grueso, que puede estar hasta 3 centímetros. Una vez definida esta, si se pueden poner a ver un poquito más a detalle, y espero que desde sus equipos lo puedan ver a detalle, nosotros vemos de que la superficie de acabado no es pues nada lisa, ¿no es cierto? Y al disponer ya esta superficie, que no es una superficie lisa, es lo que siempre habíamos hablado de la superficie de contacto adecuada. Para nosotros la superficie adecuada, la superficie de contacto adecuada para este tipo de elementos va a estar a disposición de que tengamos una superficie bastante rugosa. Entonces, una vez que nosotros hemos realizado el revoque de cemento, lo primero que tiene que realizarse es el mismo proceso de aprobación y ejecución de la actividad revoque de cemento que habíamos hablado, que consiste, ¿dónde está mi puntero? ¿Consiste en qué? En la ejecución de botones superiores, ¿no es cierto? Estos botones ya construidos en la parte superior como en la parte inferior servirán ¿para qué?
para que nosotros podamos hacer la ejecución de unas fajas. Estas fajas no tendrán una separación máxima de ¿cuánto, Lacey? Habíamos hablado de que estos no pueden tener una separación máxima de 2 metros. Entonces, ese revoque de cemento del cual nosotros habíamos hablado era exclusivamente para tener este tipo de trabajos en revoques interiores, sin llegar a la tercera capa del revoque, que es la que nos definiría o un texturado o en su caso un afinado. Entonces, una vez que nosotros hemos realizado este trabajo, corresponde, que habíamos hablado hace unos minutos como primera actividad, definir una nivelación respecto a un punto de referencia. Esta nivelación, y perdón por el pulso, porque esta vez estoy usando pizarra, ya nos marca 2 elementos. En este caso podemos ver, y sí quisiera que por favor hagan un esfuerzo para ver. Aquí nosotros vemos que ya existe en la pared una línea de referencia, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que la línea de referencia va a definirte o va a ayudarte ¿a qué? A que sepamos primero cuál va a ser la altura a la cual nosotros vamos a trabajar este cerámico. Primero la altura. Wow. Después de eso, este tipo de definiciones que son las que nosotros estamos viendo, que son las líneas de referencia sobre la cual llevas el corte de la ejecución de este elemento hacia la parte baja. Entonces, esto es importante. Cortes. Acá nosotros vemos que por la altura que se haya definido como primer elemento, que esto es lo primero, llevamos los cortes hacia la parte inferior para sobreponer el cerámico de piso. Estos pequeños espacios que nosotros estamos disponiendo acá siempre estarán definidos solamente por el criterio del arquitecto en el que se tenga que hacer una disposición de alturas. ¿Qué es conveniente? Lo conveniente para la ejecución de este tipo de actividades es que ajustes la altura del revestimiento cerámico al formato de las piezas que desees poner. ¿Para qué? Para que no existan cortes en la parte inferior. ¿Se dan cuenta? Así nosotros tendríamos una disposición. Voy a ser un poquito grosero a la hora de dibujar, pero nosotros tendríamos desde acá un formato y el que corresponda hacia arriba estará con el coronamiento y cierre de la altura total para que puedan entrar. En este caso podrían entrar 3 piezas porque es evidente que es un formato de cerca de 50 a 60 centímetros. Entonces ya el colocado de revestimiento cerámico en estética y apariencia viene de la mano de escoger bien la altura a la cual nosotros estamos trabajando. Entonces, ya viendo este tema, nosotros procedemos a hacer la colocación de los
revestimientos cerámicos. ¿Cómo es lo que habíamos hablado que es necesario hacer o que es conveniente poder trabajar en este tipo de revestimiento? Es empezar con una línea que, a diferencia de lo que nosotros vemos aquí abajo, puede haber empezado a esta línea de referencia hacia arriba, ¿no es cierto? En este caso ha optado por tomar el nivel donde vas a tener una sección de corte hacia arriba. La última hilera que nosotros dispongamos siempre será, como decía Elías, la que sobreponga, ¿qué cosa? El piso cerámico, ¿no es cierto? Estas actividades, ya sea en el colocado de los formatos, siempre tendrá como disposición lo que acabo de pedirles que recuerden. El corte realizado siempre deberá estar como última pieza de colocado. Esta es última pieza. Para sobreponer el trabajo del revestimiento cerámico. Entonces, si se fijan, y es un conjunto de algunas piezas que he querido poner, la mayoría de los ambientes donde tenga que colocarse este elemento siempre formarán parte de ¿qué? De tomar un nivel de referencia para que nosotros sobre el nivel de referencia podamos hacer primero la construcción en hileras. Vamos a borrar esto. Una vez que nosotros hemos construido este primer elemento, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, de acuerdo a la facilidad o al corte donde ustedes quieran llevar, el primer trabajo será configurar esta primera hilera, tomando en cuenta la colocación de los separadores de los cuales hemos hablado. Una segunda hilera, una segunda hilera te generará el mismo tipo de trabajo en la misma función. Entonces, vamos haciendo la construcción de estos trabajos hacia arriba, teniendo primero una hilera concluida. Entonces, al tener una hilera 1, que vamos a poner acá, una hilera 2, que es la que disponemos, y una hilera 3, que esta hilera 3 ya nos confina, nos da el cierre del revestimiento cerámico en altura. Hasta esta superficie del coronamiento de tu revestimiento cerámico, nosotros tendremos que garantizar la ejecución de este revoque grueso de cemento hasta el nivel que se vaya a colocar. Y tal cual vemos en este ejemplo, la última hilera de ejecución es esta última hilera de ejecución, es la que debe sobreponer, y aquí lo vamos a poner, piso cerámico o al cerámico en este caso que vaya a formar parte del mesón. Generalmente en tema de estética se busca que este mesón sea un mesón granítico. Granito chiquitano es el que más de moda está en nuestro país para la ejecución de obras con el Estado. Y eso es solamente para que puedan garantizar una estética uniforme a nivel de instituciones del Estado.
Entonces, seguimos adelante. Yo quiero poner un par de ejemplos en cuanto a la ejecución de estos cerámicos, y más que la ejecución, ya el tema del buen gusto, ¿no? Que son las combinaciones, y más que combinaciones, son los detalles de acabados que resalten tu entrega. Este tipo de trabajos pueden combinarse o con diferentes tonos de cerámica o con elementos como este que se denominan randas. Las randas, a diferencia de cualquier piso o revestimiento cerámico, serán medidas y canceladas por metro lineal, ya que pueden disponer una tipología y altura diferente en esta ejecución. Estos embellecedores, a diferencia del revestimiento, se pagarán por metro cuadrado, al igual que el piso cerámico. Será medido y pagado por todos los elementos considerados dentro de los costos directos de la ejecución de esta actividad. La ejecución o la combinación de cada uno de estos se recomienda que pueda llegar a tener diferentes criterios primero, del criterio de combinación de colores y de la mano del procedimiento adecuado de ejecución de pisos a pendiente. Seleccioné esta imagen que me pareció muy particular porque dispone de algo que me parece más interesante. ¿Cómo se llama este elemento? ¿Me puede decir alguien, por favor? ¿Cómo se llama? ¿Para qué sirve? Ernesto, ¿para qué sirve? Para que cuando te bañes el agua no se vaya al otro lado, ingeniero. Ya, para que cuando uno se bañe el agua no se vaya. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Encima de eso se coloca el box de baño ahí. Muy bien, sirve para la separación de ambientes. ¿Qué más? Para que las personas se caigan. Para que se caiga, has dicho Ernesto, o para que no se caiga. Para que se caigan. Bueno, si se fijan, estamos separando dos tipos de ambientes, ¿no es cierto? Y de los dos tipos de espacio, se fijan que la separación de estas hileras son diferenciadas. Acá nosotros tenemos un separador bastante grueso, ¿no? Que obviamente no va con la funcionalidad, va con la estética. Este elemento que nosotros estamos viendo acá, evidentemente, es, como dice Ernesto, para que la gente se tropiece cuando salga de la ducha y para definir dos tipos de espacios a diferente pendiente. ¿A qué voy con diferente pendiente? Nosotros en este ambiente, en este espacio donde estamos con un piso totalmente azul, yo tengo un 0% de pendiente y desagüe que vaya a disponer ya este espacio de trabajo, o este espacio, perdón, del área húmeda. Este pequeño espacio que nosotros tenemos acá te sirve para disimular y jugar las pendientes que tú vas a ejercer. ¿Hacia dónde? ¿Cómo se llama esto, Lacey? Zulma, ¿cómo se llama eso?
Nilo, ¿cómo se llama eso? Ya los agarró en curva. No sé bien en qué. Ya los agarró en curva toditos, ¿no? Aplazados, entonces. Después me van a decir, pero ingeniero... ¿La cámara que dejamos Bien, durante bien. la obra gruesa? Sumidero, dije. Muy bien. Muy bien, David. Pero cuidado que después me vayan a decir, pero ingeniero, yo sabía bien, mire, hasta con colorcitos he hecho el dibujo. La verdad, no necesito que hagan con colorcitos. Algunos lo han hecho en su examen. Pero para mí más importante es que les haya dolido la mano desarrollando cada una de estas actividades lo más detallada posible desde el punto de vista del ingeniero que va a dirigir un proyecto. ¿Qué instrucciones va a dar? ¿Cómo va a tomar la decisión para ejecutar estas actividades? Pues ya ahorita les voy a romper la cabeza con algo más. Acá, estos pequeños, esta diferencia, digamos, de espacios con este separador de revestimiento cerámico que exactamente son para la construcción de un box de baño o para que la cortina que nosotros vayamos a tener por acá, ¿no es cierto?, vaya y todo caiga hacia adentro. Nosotros tenemos ahí este tipo de pliegues ahí en una cortina, ¿no es cierto? Entonces son solamente para la separación de espacios mucho más húmedos para poder ejecutar, pero sobre todo llevarla pendiente y que la misma no te afecte desde un punto de vista estético. Si este elemento no estuviera aquí, manejar esa pendiente en este último sector sería un poco más, no voy a decir desagradable, pero estéticamente un poco más especial, ¿no es cierto? Ese elemento sí nos afectaría un poco en el ámbito visual. Sin embargo, ese tipo de elementos nos ayuda a que podamos jugar mejor con las pendientes. Tanto piso o revestimiento cerámico, ya sea para exteriores o ya sea para interiores, ejecuciones de departamentos, de edificios, siempre cabe la posibilidad de que muchos de los elementos tengan pues el uso de cerámico. ¿Y por qué he querido terminar con este elemento? Cuando nosotros vemos y hemos ido viendo la separación de cada uno de estos elementos de cerámica, ya sea en piso, mediante los niveladores de cuña o separadores de cerámico, ya sean crucetas que te verifican y controlan la ortogonalidad y también te sirven de separadores, a los revestimientos cerámicos que nosotros disponemos, nosotros llegamos a hacer el cierre o el sellado de toda esta superficie, considerando que, una vez que hemos terminado, considerando que nosotros consideramos un pastinado de cierre, ¿verdad? Este pastinado puede ser ejecutado con pastina de cerámico o con cemento blanco, ¿no es cierto? Habíamos visto eso. ¿Y cuál es la diferencia entre ponerle cemento, cemento cola o cemento blanco o pastina? ¿Para qué me sirve el trabajar con ese cierre de pastina? Para darle una estética, ¿no es cierto? Para darle una estética, un cierre y una protección. Porque cuando nosotros no protegemos, y eso lo habíamos hablado en la parte de impermeabilización, si esto estuviera abierto, el peor enemigo de cualquier elemento siempre va a ser, uno, el yeso, dos, el agua. Que esto pueda penetrar la humedad, y una vez que penetre la humedad, ¿qué es lo que pasaría? Estos elementos empiezan a sonar toco, toco, toco. Y es porque ya la humedad
ha bombeado el cerámico y este cerámico es prácticamente un cerámico hueco. Entonces la protección viene dada por el sellado de juntas. Este sellado de juntas, ¿qué tipo de materiales utilizaría? Hace rato habíamos hablado de alguno. Puede ser de cemento, puede ser de pastina, puede ser de cemento blanco. ¿Cuál es el recomendable de los tres? ¿Cuál usarían ustedes de los tres que estamos mencionando ahorita? Pastina, Inge. ¿Por qué la pastina y no el cemento blanco o el cemento normal? ¿Por qué? Como anteriormente Vamos a escuchar primero la palabra de los varones y después de las mujeres. ¿Qué dicen los varones? 3 intervenciones. Primero el nombre y después su punto de vista. Inge, ¿puedo hablar? Perdón. Adelante. Primero el nombre y después su intervención. Eddie Valle, ingeniero. Adelante, hermano. El cemento blanco, que normalmente es como quien dice la tiza molida, es secado muy rápido, ingeniero, para pastinar. A diferencia de la pastina, que es más trabajable. Y la del cemento, que muchas veces, muchos albañiles que he ido a ver, que lo ponen, y cuando se seca, normalmente siempre tiende a, si es que es puro, se raja y quedan pequeños espacios vacíos, que eso cuando ya viene a controlar el ingeniero, ya pues ahí pone sus observaciones. Por eso pienso que es mejor la pastina, ingeniero. Muy bien. Siguiente. Siguiente. Yo considero, Gustavo Torres me llamo, Adelante. considero que eso es solo porque la pastina viene en variedad de colores y eso adecua más a la cerámica que estés usando, ¿no? Porque también hay variedad. Muchísimas gracias, Gustavo. ¿Quién más? Si ya no hay varones, a ver las chicas, ¿qué dicen? Zulma, Lacey, Alejandra, ¿qué dicen? Ingeniero, además de su facilidad para la utilización, creo que también es una cuestión más estética, que se puede manejar mejor los colores y demás, para que pueda ir, ¿no?, a tono con el revestimiento. Muy bien. Dije, Adelante. Tal vez yo concuerdo con lo que han dicho mis compañeros, pero más que todo en el baño, ya sea en baños o habitaciones o cuartos, es más utilizable la pastina, ya que, como dijo mis compañeros, que es más moldeable, utilizando el cemento a la hora de la limpieza a veces, o a la hora de utilizar la limpieza, lo vuelves a quitar, más claro. Y como hay a veces al poner el azulejo, hay huecos que absorben, y cuando ya está seco es como descascarado, es como si se descascarara el cemento. En cambio la pastina puedes poner y puede pasar unos 10 minutos, unos 5 minutos, y con una esponja igual puedes seguir moldeando. Es más moldeable, más claro. Muy bien. Cada uno ya ha escuchado algo de los criterios, recomendaciones buenas, malas que uno vaya a tener. El que me interesó fue realmente el concepto del por qué no usar primero cemento. Y el no usar cemento justamente viene ligado a qué. Aquí sí lo vamos a poner. ¿A
que este material tiende a craquelar cuando está fraguando y endureciendo. Ese craquelado termina saliéndose como una medida de, no sé, de apuro tal vez, para poder disimular ahí un pastinado de una superficie ploma en la que quieras que sea color cemento, y venga un maestro albañil genio que diga, si quieren color cemento, entonces le pondremos cemento nomás. Cuando uno no controla, el albañil le pone cemento nomás. Y esto, como decía su compañero, craquela. ¿Ya? Al craquelar, este no es un elemento que podamos trabajar. Ahora, el cemento blanco y la pastina, dependiendo del tipo de áreas húmedas, sí son los más adecuados para poder trabajar. ¿De qué depende? Todo lo que es cerámico ya hemos visto de que es estética. Y al ser estética, yo no puedo regirme a manejar un solo color. Regirme un solo color, que es cemento blanco, que si bien es un material relativamente bueno, especialmente el cemento blanco tolteca, que te da un poquito más de tiempo al fraguar, pero que es bastante resistente en su uso. El más adecuado siempre va a ser el que te dé, como decía Lacey, como decía Zambrana, no me acuerdo el nombre, es más estético. Entonces, si nosotros tenemos que velar la estética, viene de la mano de jugar con diferentes colores, ¿no es cierto? Entonces, estos colores sí van a permitir que nosotros trabajemos de mejor manera. Entonces, dependiendo el color de la cerámica del piso, convendrá pues ver si se le pone blanco, si se le pone negro, si se le pone por último un color dorado. Ya ese tipo de facilidades nos da la pastina. Ahora yo quiero preguntarle si es justo el motivo de analizar esta imagen. ¿Qué es el revestimiento de una piscina? ¿Qué habíamos recomendado cuando trabajamos con terrazas y dijimos, encima de la terraza para impermeabilizar, nosotros deberemos colocar ¿qué? Primero, ¿perdón? Deberemos de colocar un aditivo a la mezcla con la que vamos a hacer la aplicación del cerámico y a las juntas. ¿Qué tipo de aditivo habíamos recomendado para las juntas para impermeabilizar las terrazas con cerámico? Sica 1. Ya habíamos hablado, muy bien Ernesto, ¿sabes qué? Me facilitas mucho. Habíamos hablado de que estas juntas de pastina para una terraza, ¿verdad? Esta ya sería una aplicación de pastina más Sica 1 en dosificación, Ernesto. 1.5, 1.25, 1.5%, 1.10 de la cantidad de agua. Estito, ¿no te acuerdas? A ver, vas a revisar tus apuntes. Habíamos dicho que 1.10 vamos a utilizar para todo lo que sean ambientes que te faculten en interiores. 1.8 vamos a bajar en ambientes que sean agresivos y tengan la mayor exposición a agentes externos. Esa es la única recomendación, bueno, la única aclaración del punto de vista que tiene Ernesto. Entonces, cuando nosotros hacemos una piscina, y la piscina, como vi que compartieron hace unos minutos el por qué se cayó el edificio de no sé dónde, me imagino que debe tener algo relacionado al Málaga o al edificio
que se cayó en Miami, Florida, hace un poco más de un año, tenía como razón fundamental que una piscina, ¿no es cierto? Los que no han visto el video, yo les quiero que vean, pero tanto en el edificio Málaga, tú te debes acordar, Ernesto, que quisieron hacer bueno, primero que nada que tenían un edificio, ¿verdad? Y que aparte de haberle aumentado 2 pisos, ¿qué es lo que hicieron, Ernesto? ¿Viste alguna vez ese reportaje o ese análisis o leyeron un poco de patologías estructurales para la edificación del edificio Málaga de Santa Cruz? Acá. Para Málaga no recuerdo muy bien, pero sí fue una falla porque se fue aumentando de pisos y no soportó las columnas, ¿no? En cambio, el edificio en Miami ha sido pues ya un problema. El acero ya había sido afectado por el agua y no estaba cumpliendo normativas actuales, sino antiguas, por lo que ha funcionado y ha fallado por pandemia. Muy bien, muy bien. Es lindo que ustedes vayan siempre viendo, ¿no? Discúlpenme, por favor, un par de minutos. Aló. Se ha tenido un mal trabajo, por así decir. ¿En qué? En considerar unas piscinas. Es por eso que quise cerrar. El agente agresivo que tuvieron ambos edificios ha venido nomás pues de la parte de tener que hacer una piscina, en el caso del Málaga, en el último piso, el cual ha generado que se tengan inconvenientes. Pucha. Vamos con una línea. Nosotros en el tema del edificio Málaga hemos visto de que al haber puesto su piscina en su terraza, todo este edificio ya no estaba pudiendo resistir en la parte inferior por carga. Pero hizo que todo lo que se tenía aquí prácticamente se venga abajo en una falla tipo torta. La falla tipo torta es la que considera es el que considera que todos los elementos estén fallando sin que exista la posibilidad de que éste vaya a uno de los extremos. Ha venido cayendo uno tras otro. Y el problema principal en este edificio ha sido el considerar este elemento como un adicional no previsto dentro del cálculo estructural. La falla del edificio en Miami ha sido casi similar, cuando tenían una piscina que no estaba en la parte superior, pero sí estaba en un equivalente a un segundo nivel, y este elemento tenía filtraciones que afectaron a los elementos estructurales colindantes. Y al tener los elementos colindantes estructurales ya un agente contaminante como es el agua, y más todavía un agua tratada que generalmente puede darte problemas de óxido y corrosión, ha generado un colapso casi similar de la misma edificación. Entonces, en especial este segundo caso, el proteger la adecuada impermeabilización viene por 2 factores. Primero, el tipo
de cerámica. El otro día habíamos hablado brevemente, yo les lancé una pregunta y les dije, ¿ustedes consideran de que el tipo de cerámica para piscinas es el mismo que se utiliza en cerámicos? Eso lo conversamos hace un tiempo atrás. ¿Ustedes creen que el tipo de cerámica es el mismo? No, ingeniero, debemos de considerar de que para piscinas debe de tener un revestimiento de laca aplicado a calor, o sea, no, para evitar de garantizar la impermeabilidad. Porque si lo dejamos así más, incluso hasta la cerámica se puede deshacer por la presencia del agua. Este tipo de cerámica deberá tener, además de esas recomendaciones, un tipo de cocido diferenciado, el cual permita mayor resistencia a la absorción de líquidos. Este es un tipo de cerámica especial. ¿Y cuál es el otro factor? Sería el tipo de junta, ¿verdad? Y el tipo de junta te viene con el sellado de tu superficie. ¿Ustedes creen que en un agente externo como el de una piscina se vaya a tener descuido, o se pueda llegar a tener descuido en estos elementos de junta? ¿Qué pasaría? Lacey, ¿qué pasaría si una de estas juntas se pueda llegar a desprender? Las juntas de sellado. ¿Qué pasaría? Se infiltraría el agua. Y después nosotros empezamos a jalar la reacción en cadena, ¿no es cierto? Porque esta reacción en cadena es la que nosotros vamos teniendo. Es por eso que el tema de la construcción de piscinas, y no sé si lo hemos visto en el tanque, pero vamos a hacer una pequeña mención ahora, debe disponer en su ejecución en el hormigonado un aditivo superplastificante que también sea impermeabilizante en el hormigón estructural. En el revoque, porque sí o sí debe tener un revoque de mortero en dosificación 1,4, también deberá tener una segunda aplicación de impermeabilizante. Esa segunda aplicación del impermeabilizante hace que recién puedas hacer el colocado del cerámico con un cemento cola y puedas ir jugando con un sellado de juntas con pastina que esté preparada con un impermeabilizante SICA1 o equivalente en dosificación 1:8. 1:8 en agua, porque este es un elemento bastante cuidadoso para poder trabajar. Entonces, hasta acá, tomando en cuenta estas recomendaciones, vamos a hablar un poco. Tenemos un par de mensajes. Vamos a hablar un poco de ponerles unos problemas, porque a mí me encanta hacerles pensar. Y el hacerles pensar siempre va a generar un debate. Vamos a disponer el plano de un departamento que disponga, este me gusta, que disponga ambientes, áreas comunes y sobre todo que nosotros podamos empezar a debatir cuál es la mejor manera
de empezar a hacer la distribución del cerámico. Ahora yo quiero que ustedes me digan de dónde a dónde tomamos la decisión de poner el cerámico. ¿Cuáles son las recomendaciones que ya tenemos en este elemento? Espero que ahí se pueda ver bien. Aquí podemos ver que tenemos un departamento, una sala hall abierta, dormitorios de 12 por 12 pies y áreas comunes de servicio. Ahora, tomando este tema, este detalle de distribución de ambientes, nosotros vamos a decir que una tipología de cerámico va a estar ¿dónde? Vamos a hacerlo más fuertecito. Va a estar regida en áreas comunes bajo esta distribución. Hasta antes de los dormitorios. Y en dormitorios vamos a decir de que vamos a cambiar la tipología de cerámico, porque en dormitorios siempre quieres que el ambiente sea más cálido, que aparte de que el ambiente sea más cálido, tenga una estética agradable, pero ya diferenciada, ¿no? Entonces es aquí donde yo les digo, vamos a diferenciar estos tres ambientes. Que este viene hasta acá, con la cajonería incluida. Y por ende, estas áreas de servicio también tendrán que tener una tercera tipología, ¿no? Muchachos, que es lo común en cualquier tipo de ambiente de departamento. Ahora, dentro de estas tres tipologías, les pido por favor, vamos encendiendo cámaras, vamos abriendo un poquito la mente, vamos analizando un poco el escenario. ¿De dónde a dónde será la distribución de piezas de cerámica? Habíamos dicho que tomamos una muestra principal, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que nosotros podamos alinear en ambas direcciones el colocado del cerámico. Ahora, tomando en cuenta este tipo de distribución, ¿cómo ustedes, primero en la parte más sencilla, en la parte azul que son ambientes comunes, de dónde nosotros empezaríamos a hacer el colocado de piezas enteras? Vamos a poner dos alternativas. Como estamos en la parte azul, vamos a decir de que paralelas al muro largo sería una de las distribuciones, y de ahí como segunda una hilera principal como primera alternativa. En segundo, vamos a hacer que empiece del fondo y distribuimos en función del cerámico, ¿ya? Como líneas principales. ¿Cuáles creen ustedes, cómo creen ustedes que deberíamos empezar a distribuir? ¿Cuál es el lugar más adecuado, Ernesto? ¿Cómo empezaríamos? Yo empezaría de la puerta hacia la esquina opuesta, por estética, más que todo. Entonces Ernesto nos dice que empezaría prácticamente, voy a rayarlo, perdón, de esta manera.
harías esta como línea principal y de esta manera tú te vas hacia el fondo, ¿no? Sí. Llevando el corte hacia la pared, que estaría marcando acá. ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Ya. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién piensa diferente? Yo, Inge, pienso que tal vez deberíamos hacerlo al revés, porque al poner la cerámica tenemos el cuidado de no hacerlo con las dos manos, lo hacemos con un martillito. Al terminar, como dice Ernesto, saldríamos pisando todas las cerámicas, lo que movería el mortero por debajo. A ver, un poquito más despacito, más clarito, para que te entienda, porque creo que me has mareado un poco. Yo he entendido, y discúlpame si no te he entendido bien, pero yo he entendido de que tú empezarías aquí al fondo, ¿verdad? Y sí, de acá al fondo mantendrías una hilera para ir saliendo hacia afuera. ¿Estoy bien? Sí. Ah, ya. ¿Quién está de acuerdo con esta segunda alternativa para poder hacer este trabajo? Estoy en contra. Adelante, David. Se debería empezar de la puerta hacia adentro para evitar que cualquier fuga o rebalse se vaya a nuestra sala. Entonces todo tendría que mantenerse dentro del baño. Y existirían dos pendientes, ¿no? En los baños, como nos dijo, uno en el área de la ducha y otro en el área que está afuera. A ver, punto interesante. Voy a rescatar de la intervención de David de que en toda la zona roja y en toda la zona verde, nuestra pendiente es ¿cuánto? 0%. 0%. Lo vamos a poner acá. Vamos a disponer de que esto es 0%, porque todo tiene que ser plano y todo esto tiene que ser 0%. Ahora, si va a haber alguien que me diga, ingeniero, pero esto no va a entrar al examen, sí, ¿por qué no? Porque esto ya forma parte del detalle y la explicación de del colocado del piso cerámico, ¿no? No es poner por poner, y hay consideraciones mucho más a fondo. Entonces, por lo que acaba de decir David, me dice que vamos a imaginar que por acá nosotros vamos a tener una cámara de registro, una caja sifonada, una rejilla de piso, y por ende la pendiente tiene que venir ¿dónde? Por ende la pendiente tiene que venir desde afuera, prácticamente desde acá, y vamos entrando hacia adentro, ¿no es cierto? ¿Estamos bien, David? Eso es lo que has querido decir, ¿verdad? Por lo que yo he entendido, David me dice que igual estaríamos teniendo que empezar haciendo esta hilera, ¿no es cierto? Y nosotros vamos entrando hacia el fondo y viendo dónde vamos a hacerle la asignación de la pendiente, porque también no podemos empezar con la pendiente desde la primera hilera de cerámica al fondo, ¿no es cierto? Eso es lo que has dicho, David. ¿Estoy bien? Lo que dije es que la pendiente tiene que ser hacia adentro para evitar que cualquier escurrimiento se nos vaya a las otras áreas, se nos salga por la puerta. La pendiente que te estoy marcando aquí es la correcta, ¿no es cierto? Y estamos entrando con el cerámico hacia adentro, llevando siempre la pendiente hacia la cámara de registro. Pero al final de cuentas, David, tú estás de acuerdo en que empecemos por la línea azul en esta dirección, perdón. Wow. En esta dirección, desde la primera hilera, o estás de acuerdo con hacer esta segunda que lo voy a graficar en amarillo, que es desde la puerta yendo en el otro sentido. ¿En cuál de las dos alternativas, quiero entenderte, tú estarías más ligado a ajustarte
para construir. La amarilla, la azul. Dije, a lo que he visto, me parece que de la puerta para adentro. Porque al final, como dicen los compañeros, para evitar pisar, vi que le ponen una madera y pueden caminar por encima distribuyendo el peso sin afectar a la cerámica. ¿Por qué tendría que ser más importante ese elemento que está trabajándose de esta manera? ¿Por qué tendríamos que considerar que esto es más importante ejecutarlo desde ahí? Porque nosotros estamos jugando con la estética, y aquí quiero que seamos un poco más claros. La estética y la vista, ¿qué te tienen que mostrar cuando tú veas desde este lado? Eso a mí me lo dibujaba mi docente de estructuras de madera, el ingeniero Oscar Antesana, para identificar al lado de vista. Cuando tú ves desde este punto, ya, tú vas a ver que se abre la puerta y tú vas a ver primero dos choques de cerámico, ¿no ves? Entonces, al ver dos choques de cerámico, ¿tú crees que sería adecuado que la primera pieza que quieras mostrar esté en un corte? No, ¿verdad? Entonces, por eso es que esta primera hilera, empezando desde esta esquina, y esto por favor tiene que verse claro, esta va a ser la distribución de los dos ejes. Primario va a ser este, y secundario va a ser este doble ticado, para que tú vayas ejecutando la estética de esta manera. En primer lado, lo construyes en ese sentido, tomando esta como la primera pieza. Vamos a marcarlo aquí en verdecito. Tomando esa como primera pieza, y después te irás trabajando en este sentido, para que tú no tengas la posibilidad de que en este cerámico tú dispongas cortes. Entonces, ¿dónde llevas los cortes? Los cortes los llevas al extremo donde tengas que hacer la terminación del cerámico. Vamos a ponerlo un poquito más claro. Tus cortes en la parte del fondo ya pues de alguna manera disimulan un poco más, porque los cortes que estoy marcando en rojo estarían en las paredes donde no es tan evidente que trabajes con ese tipo de secciones. Entonces, hasta aquí en el ambiente pequeño ya estamos bien, ¿no es cierto? Ya hemos definido bien cuál va a ser y cómo vamos a empezar a hacer la distribución de este tipo de cerámicas para colocarse. Ahora vamos a pasar al dormitorio. ¿Cómo tendríamos que empezar en el dormitorio? ¿Qué dices ahora, Ernesto? ¿Qué dices, David? ¿Cuál debería ser mi línea principal, mi cerámico de arranque, mi cerámico donde yo tenga mi línea primaria y mi secundaria para la construcción del trazado de ejes? Me olvidaba antes de seguir, este deberá ir en perpendicularidad y paralelismo a los muros donde estés realizando el cierre. Ahora, entrando al ambiente de color verde, ¿cuál debería ser el cerámico con el que nosotros, o la línea de referencia con la que nosotros tengamos ya un eje primario y secundario para poder ejecutar? ¿Quién me dice, a ver, dónde podemos empezar? ¿En la pared del fondo, con la cerámica de afuera? ¿Dónde podemos empezar, muchachos? A ver. Los escucho. ¿O quieren pensarlo un rato? ¿Quieren pensarlo un rato? Les voy a dar, vamos a hacer una pausita de 15 minutos, pero quiero que lo piensen
Y cuando terminemos esa pausa, ya quiero que me digan, pero cada uno me esté diciendo por dónde empiezo, cuál debe ser la principal. Acá será la principal, aquí yo tendré un corte. Acá será la principal, tal vez el corte lo lleve a la puerta. Entonces, ¿cuál va a ser esa línea principal? Los dejo 15 minutos, muchachos. Espero que al retorno ya podamos vertir los criterios de disposición de cerámica. Listo.